Entonces nuestra idea o estrategia fue, vamos a pedir un chingo de dinero para que nos digan que no va a haber manera alguna que nos digan de 10 millones. Y no había plan B, Ajá. porque el plan era 10 millones, se van a reír, van a decir que no, muchas gracias, pero ya nos conocieron como marca. Entonces, antes de grabar la producción nos recuerda nuestra primera intención de negociación. Entonces quedamos en que van a pedir tanto por tanto, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no, ¿cómo? Vamos a cambiarla. Y empieza ahí como un poquito de revuelo y tal. Queríamos dejar algún tipo de misterio secreto en la dona, pensando que nadie lo iba a descubrir. A John F. Kennedy le gustaban mucho las galletas Oreo. Entonces nuestra dona de galleta Oreo se llamaba KFJ. Pero al final queríamos que cada dona tuviera un misterio. Un cuate en Reddit descubrió todo y lo publicó. Esta dona significa tal y son unas coordenadas que si pones en Google Maps te sale una estrella y no sé qué. Esta dona que se llama John Brower es el gordo más gordo en la historia del mundo. Y te encuentras después con críticos de comida y blogueros que con un comentario te quieren destruir. Y ahí es ahí donde tú dices, nadie hace un emprendimiento queriendo cagarla, queriendo hacerlo mal, queriendo dar mala calidad, queriendo dar mala experiencia. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Yo soy Aldo, pero la raza me conoce como Micas. Y hoy tengo un invitado un poquito diferente por cuestiones de secretismo. Le vamos a llamar Jimmy. Jimmy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Chido, muy chido. Gracias por aceptar la invitación. Y para la gente que tal vez puede que no te conozca o no los conozca, a su concepto que tienen, me gustaría que te presentaras, hermano. Bueno, por fines voy a llamarme Jimmy. Somos unas personas que no nos dedicábamos al mundo de la repostería y decidimos incursionar en el mundo de las donas. Generamos un concepto que nació como un experimento para nosotros, como un side business, y se fue desarrollando y fue teniendo accidentes buenos que nos fueron llevando a eso y ahorita nos dedicamos a esto full time. Hablas de la comida y la repostería. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con la máscara que traes puesta, hermano? La máscara es un accidente, un buen accidente que surge en nuestra primera aparición en televisión, en Shark Tank, México, la temporada 1. Queríamos mantener el concepto, la tienda que tenemos de donas va de secrecía y de no revelar quiénes están detrás, y era más como mencioné, como un experimento. Y al ir a televisión, teníamos este reto de cómo podemos salir en televisión sin mostrar nuestras caras, y llevábamos primero otras máscaras que eran más tradicionales, pero había problema con el audio porque estaban todas tapadas, entonces tuvimos que buscar unos 2 días antes de grabar algo que nos pudiera ayudar a que la boca estuviera descubierta y pudiéramos tener tener conversación más como legible, no sé. Va, perfecto. Para la gente que a lo mejor nos ve y nos dice, bueno, y están hablando de comida, están hablando de Shark Tank, están hablando de esto y lo otro, específicamente, ¿qué es el concepto de The Secret Donut Society? ¿Cuál es? Mira, fue algo que batallamos mucho para definir. O sea, como no estuvo planeado desde la concepción del concepto, la idea, con todas las bases y los fundamentos que queríamos mostrar, como mencioné, fue un accidente. Fuimos construyendo esta experiencia e idea y al final sí terminamos con algo. ¿Qué somos? Nosotros nos hacemos llamar como Donut Dealers o Experience Dealers. ¿Y qué buscamos? Buscamos brindarle a la gente experiencia a través, obviamente, de un espacio físico que los lleva a recorrer un trayecto en donde no conocen el espacio, y al final pueden pedir donas. Agregamos a nuestro menú ya hace varios años helados que tienen dona también, bebidas malteadas, y al final es como una cafetería de donas que lo que brinda es como esta experiencia en donde no puedes ver nunca al humano que te atiende ni al producto como tal, hasta que lo recibes. Lo cuenta como súper técnico, pero yo les voy a platicar mi experiencia. Hace no sé cuántos años empezó la sucursal en Calzada, ya tiene rato, y yo fui una vez a comprar donas porque me habían recomendado este lugar. Llego y no había nada. O sea, no había ningún logo, no había... Literal creo que era como una casa ahí como medio abandonada. Y total, no la encontramos, la buscamos como por 20 minutos, no llegamos y nos fuimos. Súper tristes porque, o sea, según el Google Maps, ahí era el lugar. Según el enlace de la página, ahí era. Ya después nos fuimos y luego
Y ahí empezamos a mensajear vía Facebook con la página. Ya. Y decía, no, pues es que ahí es. Yo, ¿cómo que ahí es? Y yo ahí estuve y no había nada. Total, regresamos ya, de que no nos van a ganar. Vamos a probar esas donas. Porque ahorita, a ver si les podemos poner una foto por aquí para que vean cómo es el producto. O si no, pues búsquenlo ahí en redes. Total, la segunda vez llegamos y estaba muy innovador. Es muy innovador el concepto. Bajabas unas escaleras y ya de empezando dices, ¿qué pedo aquí? ¿Qué es esto? Súper oscuro. Era como un camino, creo que de luz. Y luego ahí había un letrero arriba que no recuerdo qué decía ese letrero. Entras a un cuarto, creo que estaba todo blanco y había un libro. Sí. O sea, un libro así como tipo Harry Potter. Y pues era el menú de las donas. Era un libro de historia de México, muy antiguo, que nos habíamos encontrado en un bazar ahí tirado. Y fue una manera de cómo podemos hacer un menú. O sea, al final, haciendo un poquito hincapié en lo que comentas y complementando con esta parte del experimento, o sea, nosotros tratábamos de no seguir las reglas. Y obviamente, pues una tienda de donas, si nos vamos un poquito atrás de cómo generamos esta experiencia, pues de entrada sabíamos que el producto como tal, cuando se nos propone la idea de hacer donas, pues vivimos en Monterrey, es una ciudad que hace mucho calor, es una ciudad en donde la movilidad peatonal no es la más adecuada, es complicado caminar, entonces había como muchos factores los cuales nosotros veíamos que no eran viables para una marca de donas, porque decíamos, es un producto que la gente no está acostumbrado. Somos a lo mejor más de pan dulce, las pastelerías que ya existían ya estaban como muy posesionadas, pero entonces regreso a la idea del experimento porque decimos, ¿cómo podemos nosotros, por medio de diseño, generar una experiencia que la gente escuche y sea relevante? Entonces, sí nos dimos a la tarea de, vamos a visitar todas estas panaderías y todas estas pastelerías que hoy existen, vamos a mapear esa experiencia y vamos a saber encontrar esos patrones de lo que precisamente no queremos hacer para esta marca. Entonces, fue más un juego de qué es lo que te dicen que tienes que hacer para no hacerlo. Obviamente, cuando sale la idea, decíamos, oye, no, pues eso está muy complicado. Al final lo que buscamos es vender y esto lo que va a hacer probablemente es que la gente no sepa cómo recorrerlo o hacerlo. O sea, por ejemplo, y regresando a mi experiencia, tal vez si yo no me hubiera enamorado de las donas del momento que las vi, ya no hubiera regresado. Claro. Sé que probablemente les puede pasar ahí a alguien que a lo mejor, bueno, y creo que ya no pasa, ¿no? Por las sucursales que llegan a tener, pero en ese entonces, o sea, el producto, y me atrevo a decir que ustedes fueron de los primeros, si no es que el primero en ese concepto, ¿no? Y continuando, para antes de seguir a lo que estás platicando, veo el menú, aquí platicando de mi historia, veo el menú y digo, se ven súper, o sea, pero no era una dona normal, o sea, eran como 3 donas juntas y con toppings y súper bastante ricas y todo. Pides la dona, se abría una caja de la nada y pagabas y ya después pasabas a un cuarto donde la verdad es que aquí no recuerdo muy bien porque como iba con la chava que era mi novia en ese entonces, ella fue la que entró, pero creo que estaba en la caja, ¿no? O alguien te la daba. Era un cuarto que tenía un recorrido. Estaba medio oscuro, había ciertas luces ahí que te podían guiar con el camino, pero sí tienes que hacer un recorrido para al final encontrarte con la caja de donas como en una especie de banquillo o algo que hacía como enaltecer el producto. Ya, con una luz y todo, ¿no? Sí, súper. Y después de ahí cambian a otras sucursales. También supe que hace poquito estaban bueno, no voy a decir nombres, pero en centros comerciales, no sé si se puede decir nombres ahí por la ubicación. Y la experiencia era algo similar, pero obviamente ya magnificada porque pues, estaban en un lugar más transitado, ¿no? Acá su migración de pues, tal vez un local, vamos a llamarle pequeño, a llegar a un centro comercial, o sea, ¿cómo fue esa...? No por la parte monetaria y económica, que obviamente es muy diferente, pero sino como la parte creativa. O sea, ¿cuándo fue donde se dieron cuenta? Esto es súper escalable y tenemos que llevar este concepto a más gente. Todo ha sido una evolución. Nosotros lo que íbamos... Cuando generamos la marca como tal, simplemente para poder como poner en contexto de cómo fuimos brincando de experiencia a experiencia, fuimos resolviendo los problemas que ahí teníamos y teníamos claro que queríamos hacer una marca que fuera diferente, que tuviera la parte del secreto y demás. Primero empezamos entregando en las cajuelas de carros y era porque teníamos que hacerlo muy eficiente. Entonces yo tenía un trabajo en donde a la hora de comida yo podía pactar con el cliente que hacía su pedido por Facebook. Yo iba a un centro comercial y decía, ¿dónde no me va a hacer problema un policía?
pues en el sótano -3, -4, -5, que es donde nadie va. Entonces yo pactaba con el cliente, te veo en el sótano -4, va a haber una cajuela abierta, va a estar tu caja, la tomas y te vas. No fue un tema que ahí yo no lo estaba viendo tanto como la experiencia o el concepto de lo que estábamos generando, sino lo veía más como una practicidad de necesito entregar 4 cajas, entonces me tengo que mover de cajón en cajón de estacionamiento para que no lleguen y se me amontonen los clientes. O sea, literal, dealers de donas. Total. Pero ahí era, te digo, era más por la funcionalidad de entregar que por el concepto. Después empezamos a hacernos un poquito para atrás y decíamos, oye, esto está generando morbo. Y la gente está platicando esa experiencia de ir a la cajuela. Y fuimos emigrando, luego fuimos a una casita donde empezamos a preparar el producto y entregábamos por medio de un clima viejo, antes del local que tú estás contando. Ujú. Y el clima viejo no era más que otro resolver un problema de logística que era, bueno, ya tengo un lugar en donde puedo estar generando el producto, ahora necesito ya no ir al centro comercial a entregar en la cajuela, necesito que la gente venga aquí. Pero al ser una casa que estaba cerca de una universidad donde vivían muchos estudiantes, yo no podía modificarla para hacer un local comercial en donde la gente entrara como una pastelería. Entonces, pensando en la calle, veíamos la fachada de la casa, vimos en la ventana que había un clima de estos viejos de caja, lo limpiamos, lo arreglamos. Entonces esa era la manera de comunicarte con el interior. Tocabas, te metía a tu caja, salía y ya te ibas con las donas. Después de eso, el dueño de esa casa empezó a pararse afuera de la calle y veía que la gente recogía un paquete y dijo, estos güeyes están vendiendo otra cosa que no es. Sí, porque lo último que van a pensar es que son donas. Claro. O comida. Y les pedía que abrieran la caja. Abre la caja, a ver tal. Y empezamos a tener muchos conflictos ahí. Y ahí todavía era por lista de espera. Entonces ahí es cuando decidimos que teníamos que emigrar a un local. Y buscamos un local, que es el que tú fuiste, que cuentas esta experiencia. Y tuvimos que decir, ¿cómo mantenemos ahora sí todos estos factores o patrones que encontramos del secreto, de que no te vean nunca la cara, de ser como una especie de dealers? ¿Cómo lo trasladamos a una experiencia ahora sí física en donde la gente puede ir y comprar bajo demanda? Que es ese concepto. Ahí lo que sucede es que no duramos ni siquiera el año porque era una placita muy pequeña en donde los otros locatarios estaban molestos porque hacíamos mucha fila nosotros y vienen los dueños del local y nos dicen se tienen que ir. Entonces, no recuerdo bien las fechas, pero creo que nos dieron 2 semanas para salir. Entonces nosotros en 2 semanas teníamos que buscar otro local, remodelarlo y volver a abrir la experiencia. Sucede, nos vamos a otro centro comercial abandonado, generamos otro prototipo en donde era más como una especie de cabina fotográfica vieja, en donde la gente tenía que entrar por ahí, y era similar la experiencia. Entonces, cada vez que íbamos creciendo el lugar, íbamos adoptando las mejores prácticas de cada una y la íbamos mejorando. ¿Y cómo brincamos un centro comercial? Nosotros solo vendíamos cajas de donas de 9. Ahí fue cuando dijimos, oye, tenemos que migrar a la oferta del producto y tenemos que irnos a un lugar con muchísimo más exposición. Y ahí fue cuando empezamos a investigar sobre centros comerciales. Encontramos uno popular aquí, bastante concurrido en Monterrey. Y decidimos meternos, que implicaban muchas cosas. Va, perfecto. ¿Cómo pasan de, ahora sí que vender donas en la cajuela del coche a través de un aire, bueno, la caja, ¿no? Del aire acondicionado o del clima, como sea que le digan? ¿Y cómo pasan de eso a llegar a la televisión? O sea, un programa como lo mencionaba Shark Tank, o sea, un programa bastante conocido y popular, sobre todo en el mundo de los emprendedores. Mira, yo creo que como no conocíamos las reglas del emprender, porque no nos dedicábamos a eso, había un factor que no lo entendimos hasta muchos años después. Ignorábamos todo. Entonces al ignorar tanto, no teníamos miedo, porque no teníamos miedo a cagarla y hacíamos lo que queríamos. Entonces, desde que empezamos vendiendo en las cajuelas y tal, era muy sencillo que se viralizara o se pasara el chisme, porque al no conocer la dinámica de cómo comprar ese producto, la gente iba y contaba el chisme de, oye, fíjate que pasa esto y vas a un lugar y la cajuela y tal. Entonces, nosotros teníamos 7, 8 meses de haber abierto la marca. Seguíamos en las cajuelas y tal, y un día llega al Facebook, nos llega un mensaje. Hermano, discúlpame que te interrumpa. Pégate un poquito aquí el micrófono, sí. Para que se escuche. Perfecto. Perfecto. Entonces, un día llega al Facebook que teníamos de la marca, llega un mensaje
privado en donde, hola, somos una productora, no me acuerdo el nombre, pero hay un formato que vamos a traer a México por primera vez, se llama Shark Tank y queremos invitar. O sea, dos cosas. Uno, los buscaron a ustedes. Sí. Una. Y dos, ¿fueron qué temporada de las primeras? La primera temporada. La primera temporada. Ok, súper. Yo ya había visto el programa en Ajá. Estados Unidos. Mi hermano, me acuerdo que era fan del de Estados Unidos. Yo vi ese mensaje, estaba en una comida familiar y me quedé en shock de, van a tener un programa, ¿qué representa esto? Si nosotros vamos, tal. Entonces ya lo platico yo en la comida y todos, oye, qué padrísimo, qué padre, pero ¿cómo si aquí no existe ese formato? No, es que lo van a traer y tal. Y ahí fue cuando empezamos ahora sí de, oye, si nos interesa, ¿qué debemos de hacer? Y empieza ya la serie de formalización, ¿no? De la participación que vas a tener ahí en Shark Tank. Y ahí fue donde empiezan a cambiar las cosas para nosotros, porque fue la primera vez que tuvimos que sentarnos a hacer lo que no habíamos hecho antes, que era un modelo de negocio, empezar a entender si nuestra empresa valía la pena o no, económicamente era viable. Al final nosotros íbamos con la inercia de todo lo que estábamos haciendo, pero no habíamos tenido que invertir dinero de nuestros bolsillos más que la primera vez que decidimos hacer la marca, que fue para invertir en el branding. Y porque la publicidad era de boca en boca. De boca en boca. Sí, yo los conocí a través de un conocido. O sea, alguien me dijo, oye, pero tienes que probar estas donas. Y yo, ¿dónde están? Es que no tienen como un lugar en específico. Era en ese entonces cuando todo lo hacían por Facebook y por entrega y por lista de espera. Total. Y ya después fue cuando encuentro el local, pero si no, al final del día creo que es la mejor publicidad, ¿no? O salvo que digas otra cosa, de boca en boca. Totalmente, o sea, al final es de lo... Si tú le brindas a la gente una experiencia totalmente distinta, que no sepa él cómo actuarle, es lo que va a ir a contar sin que le preguntes. Okay. Es como cuando vas y ves una película que te gusta mucho, ni siquiera te tienen que preguntar, vas con tus amigos y dices, oigan, acabo de ver esta película o esta serie, algo dejó en ti memorable que vas y lo platicas. Y al final eso era lo que nosotros intentábamos hacer. ¿Cuál es el chisme que queremos que la gente cuente de nuestra marca? Uh-huh. Y entonces muchas de las acciones que hacíamos eran enfocadas en qué queremos que cuenten y qué queremos que digan de nosotros. Entonces así se fue dando y así fue como llegó la oportunidad de Shark Tank, que siempre lo menciono. O sea, para nosotros Shark Tank fue un antes y un después de la marca. Le tenemos mucho cariño al formato. Hay gente que, o emprendedores que a veces escuchas que no tienen una buena experiencia. Para nosotros fue totalmente lo contrario. Que fue muy polémica nuestra participación y de las dos partes. Sí, completamente, hermano. Sí. Y vamos a adentrarnos un poquito en eso porque, para empezar, yo no sabía que ustedes habían sido la primera temporada. Qué loco. Y sí recuerdo que fue no sé si el episodio más polémico de hasta la fecha de Shark Tank, porque recuerdo, y con opiniones divididas, ¿eh? Yo como emprendedor, yo tenía un negocio de comida barbecue en Nuevo Laredo. Okay. Y justo me identifico mucho con estas partes que dices, oye, pues tú sabes que rentar para empezar como local comercial es un pedo, ¿no? Sí. Y vaya, los labores, vaya, ya formalmente como negocio y como empresario, es muy diferente a como emprendedor. Tú sabes que vender aquí por el aire, por la caja del aire, era muy diferente a pues tener que pagar tal vez, no sé, la luz, Sí. como negocio, ¿no? Yo también desde mi casa, ¿no? Hasta cierto punto ustedes empezaron el concepto de las dark kitchens cuando pues todavía no existía, ¿no? Porque ustedes servían y la gente nada más pasaba por el pedido, ¿no? Esta parte del pedido. Pero bueno, regresándome un poquito a lo que iba, yo ahora recuerdo que ese episodio, bueno, para empezar eran 3 personas, si nos puedes poner un poquito en contexto de la primera vez que aparecen y de la segunda, porque vuelven pidiendo $1. Pero a ver, platícanos un poquito de eso, hermano. Mira, la marca nació, éramos 3 socios. La idea principal viene de un buen amigo de nosotros, que en ese momento llega y nos dice, oigan, ¿por qué no hacemos una marca de donas? Y mi novia en ese momento, ahora es mi esposa, nosotros 3 fuimos los creadores de la marca y fuimos los que aparecimos en la primera temporada. Ok. ¿Qué es lo interesante de Shark Tank? Que te digo, a nosotros nos vino a dar estructura y forma, que también tuvo un poco de complejidad de eso, porque al conocer ya tanto de ahora sí de darle forma, estructura y números, pues empiezas a ver posibilidad de crecer, pero la posibilidad de crecer también hace que pierdas un poco la esencia de la marca. ¿Por qué? Porque te tienes que estandarizar, empiezas a buscar a mentores y tal. Entonces, para nosotros Shark Tank
digo que fue polémico desde ambas partes, porque una cosa es lo que se ve en televisión y otra cosa es lo que pasa detrás. Nosotros teníamos un plan bastante coherente y lógico para ir a la temporada. Íbamos a pedir un porcentaje bastante decente por una evaluación bastante correcta. Todo estaba muy bien. Para ir a televisión, obviamente hay muchas cosas detrás, muchos contratos y tal, infinitos, entregas todo, son dueños de ti prácticamente, pero tienes esa oportunidad de aparecer en televisión. Entonces, sí te pide la producción de alguna manera conocer qué vas a ir a negociar. Creo que los tiburones como tal no saben los emprendimientos porque yo creo que pueden perder un poco como esa espontaneidad de lo que pudiera suceder en el pitch. Sin embargo, nosotros ya habíamos firmado, ya estábamos todo listo, pero una semana antes de ir a grabar, nos llega un grupo grande que tenía intención de evaluar nuestra empresa porque había una intención de compra. Este grupo grande acababa de traer a México una marca grande de donas, glaseadas, muy bonitas. Entonces, para nosotros fue empezaron a aparecer ciertas cosas que nos empezó a motivar. Decíamos, oye, si un grupo grande viene y se acerca a buscarte para tener una plática a lo mejor y negociar con una intención de compra, dices, bueno, algo estamos haciendo bien. Yo creo que porque nuestra segunda tienda estaba muy cerquita de su primera ubicación que habían tenido. Y nosotros teníamos filas de 2 horas y acá fue el boom los 2-3 primeros días y luego se bajó. Oye, hermano, que no se te vaya la idea porque, y no te quería interrumpir, pero para todos los emprendedores, qué mejor que lo escuchen de alguien que yo considero exitoso en lo que ha hecho, como lo es Jimmy, que no se llama Jimmy, pero vamos a decirle Jimmy. Él tenía un local de donas enfrente de una franquicia, ¿no? Sí. Y porque existe este dicho popular de que no voy a poner una cafetería enfrente de otra cafetería de tal franquicia porque va a tronar, ¿no? Pero al final del día creo que cuando te enfocan mucho en tu producto y en la experiencia, digo, sin el cliché, ¿no? La experiencia, ese es tu diferenciador, ¿no crees, Jimmy? Nosotros estábamos enfocados, la verdad no lo hicimos con la alevosía de ponernos al lado de la franquicia. Sí. Fue donde encontramos, pero ya después que vimos, oye, estamos al lado de estos güeyes, pues al final sí nos asustamos un poco, pero seguimos concentrados en el proyecto y en lo que teníamos que hacer y nos fue bien. ¿Y tú sí le veías futuro o como esto que pasa mucho en el mundo de la comida, que tú sabes que a veces te compran la competencia, pero para sepultarla, ¿no? O sí decías, no, sí veo que este grupo va a poner mis donas en todo México. No, yo creo que era para enterrarla. Va. Totalmente, o sea, creo que iba por ese lado. Sí, porque se da mucho, por ejemplo, en las cervecerías, que compran estas cervezas artesanales y que es muy común esta práctica, ¿no? Bueno, antes de eso, nos comentabas, hermano, que tenían ya el deal y luego... Bueno, pero parte de la negociación que nos había pedido este grupo, sabían que íbamos a ir a televisión. Ok. Entonces nos decían, si tú quieres acercarte con nosotros para tener una plática de una posible compra, siendo emprendedores, pues no te dicen cómo emprender, ¿verdad? Y te emocionan este tipo de cosas. Estábamos oye, pues vamos a ir acá a televisión, pero nos está pidiendo este grupo que no firmemos con ningún tiburón. Entonces decía, pues acá todavía no sé qué va a pasar. Acá ya hay una intención de te quiero evaluar, quiero ver qué hay para comprarte. Entonces teníamos que tomar una decisión y decíamos, bueno, vamos a ir a televisión porque nos sirve el spot publicitario. Un comercial gratis. Pero ¿cómo le hacemos para que nos digan que no? Entonces ahí fue donde se cambia toda la dinámica. Nosotros no decimos absolutamente nada. Entonces, al ser la primera temporada, nosotros no teníamos como un parámetro de medición de, oye, fíjate que a este pitch le hicieron así o tal. Ok. Entonces nuestra idea o estrategia fue, vamos a pedir un chingo de dinero para que nos digan que no. No va a haber manera alguna que nos digan de tanto. Sí, por eso llegaron pidiendo que... 10 millones. 10 millones, nada más. 10 millones. Y no había plan B. Ajá. Porque el plan era 10 millones, se van a reír, van a decir que no, muchas gracias, pero ya nos conocieron como marca. Entonces, recuerdo todavía que ya estábamos listos para grabar. Teníamos los micrófonos, hay un pasillo que pasan en Shark Tank que es bien común, en donde ya cuando van a presentar el pitch, van caminando los emprendedores, abren las puertas y ya llegas con los tiburones. Antes de grabar, la producción nos recuerda nuestra primera intención de negociación. Entonces quedamos en que van a pedir tanto por tanto, ¿verdad? Y nosotros dijimos, no. ¿Cómo? Vamos a cambiarla. Y empieza ahí como un poquito de revuelo y tal. No podían parar la grabación, me imagino, por temas de tiempo y logística. Entonces para todos ese pitch fue bien tensionante porque no sabían qué iba a suceder.
Ok. Sí sabían del emprendimiento, Ajá. pero no sabían qué iba a suceder. Y luego Ya. con máscaras ustedes, pues con peor tantito, ¿no? Como Claro. no, súper perdidos y esperando como película, ¿no? ¿Qué va a pasar? No teníamos idea de nada. Yo creo que ese camino para los 3 emprendedores ahí que fuimos, y ya que lo platicamos después, decimos, íbamos cagados del miedo, porque no sabíamos qué iba a suceder. Empezamos el pitch. Obviamente nuestro pitch empieza mucho con este storytelling de imagínate que vas y empezamos a describir toda esta experiencia. Y nosotros a través de la máscara podíamos visualizar las caras de los tiburones que estaban entretenidos con lo que les estábamos contando, hasta que al final terminamos contamos la experiencia y al final decimos si te llevas las mejores donas de Monterrey. Y ahí les cambia un poco la cara y dice, oye, me traes en un pico de una historia chingona y son donas y se empiezan a interesar. Y ahora sí, ¿qué quieren? Y tal y tal. Y ahí es donde soltamos el número y se hacen para atrás. Y para nuestra sorpresa empiezan a decir, oye, pues sí, pues somos 5, le metemos, tal, lo crecemos. Y nosotros en la mente decíamos, híjole, ¿y ahora cómo le seguimos? Y no tenemos un plan B? Nos van a decir que sí. Ya habían dicho que sí. Sí. Entonces hacemos un team back, vamos atrás, empezamos oye, pues es que nos dicen que no, nos están diciendo que sí, ¿qué hacemos? Nosotros ilusos traíamos micrófonos y estábamos hablando en bajito pensando que no nos estaban escuchando. Obviamente la producción estaba Escuchando todo. Oye, ¿y eso salió en la grabación? Porque no recuerdo. A ver, Sí sale. Sí sale. Entonces, los Sale el team back sale. balconearon ahí que estaban diciendo, no, pues vamos a Pues hacer... Porque al final hacen cash out, ¿no? sí, era para cash out. Ahí decidimos, pues, ¿qué decimos para que se corte? Ok. No, pues vamos a decidir que es un cash out. Y ya regresamos, cash out. Y sí, aquí empieza ya como la parte interesante del emprendedor. Nadie te dice cómo emprender. Y sí se tornó ahora la grabación del pitch como con mucho ataque a nosotros como emprendedores. Con toda la razón, ¿verdad? Habíamos pedido... Creo que no lo entendías hasta después de que ya pasa el tiempo. Era una plataforma para muchos mexicanos que quieren emprender y que se visualizan a lo mejor en ese tipo de programa. Pues nosotros estábamos haciendo el ridículo ahí con nuestra participación y entonces no éramos los verdaderos representantes del emprendedor, pero porque nosotros detrás traíamos otra historia, otra estrategia que queríamos hacer, que obviamente eso no pasa en televisión, al final es televisión, pero sí, teníamos una buena marca, un buen producto, estaban interesados, pero pues queríamos salir. Al final fue un tema, salimos, nos dijeron que éramos los peores emprendedores, que seguramente nos habían puesto todo esto. Y no, detrás había mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces sí que te dijeran esas palabras, pues te bajoneaba. Salimos de grabar, la productora estaba muy enojada. Porque ¿qué hicieron? Y destruyeron esto, y eran un buen pitch, y hubiéramos cerrado algo bueno. Pero sí, discúlpame, pero sin saber todo el contexto de que ustedes ya... Ahora sí... Decía mi abuelo, los changos no sueltan una liana antes de agarrar otra, ¿no? Y al final del día, pues ustedes estaban entre, pues tenemos un deal millonario y luego acá tenemos otro deal millonario, pues ¿cuál escogemos, no? Estaban como en esa balanza. Ya que lo explicas, ahora sí tiene más sentido si vuelves a ver el episodio, ¿no? Porque también sí recuerdo que hasta parecía que lo regañaron en ese... Sí, de que ustedes son pues casi todo lo que no se debe de hacer, ¿no? Claro. Pues... no teníamos nada seguro. ¿Sí? Y como era la primera temporada, no sabíamos a qué íbamos. Uh-huh. Y acá, que había sido una búsqueda por fuera del grupo tampoco sabíamos, pero lo veíamos a lo mejor un poquito más seguro, porque dijimos, oye, nos buscaron por aparte, quieren tener una conversación con nosotros. Y te digo, estábamos emocionados como emprendedores, entonces no queríamos soltar ninguna de las dos lianas para poder ver en cuál. Pero al final fue bueno y malo. ¿Por qué? Porque nos dimos a conocer, pero también llegó mucho hate después de que el programa salió al aire. Fue un tema también detrás, porque no querían sacar nuestro pitch. Creemos que había mucho, voy a hablar desde nuestra perspectiva, hubo muchos temas para que nuestro pitch viera la luz. O sea, les pusieron muchas trabas. Sí, que había imágenes que nosotros habíamos mandado para hacer el escenario que tenían derecho de autor, que no se podían. Entre correos, cadena de correos, Producción México creo que no quería que sacaran nuestro pitch, pero creo que ya después de Estados Unidos mandan un correo diciendo si van a salir. Y no nada más salimos. Discúlpame, y en ese entonces, bueno, todavía era por Sony, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, era un tema ilegal en donde llegó un momento en donde a nosotros nos cansamos y dijimos, yo no te busqué, tú nos buscaste, si no me quieres sacar, no me saques. Sí. Si salgo, qué bien. Pero ya era un tema más legal, yo creo que de este enojo, pero todavía ni siquiera salía al aire el episodio, había como este descontento.
me acuerdo que en un mail dicen, tiene que salir el pitch. Y no nada más salimos, o sea, cerramos la temporada de Shark Tank. El día que sale el episodio al aire, las cuentas de Secret Donut empiezan a explotar. Empieza a haber mucha interacción, muchos seguidores, nos empieza a conocer mucha gente, pero también mucho hate. Hate al grado, yo creo que nunca había visto tanto odio, o sea, la gente se prende mucho detrás de las redes sociales. Y te estoy hablando que eso fue en 2017, 18, no me acuerdo. Tuvimos que cancelar la opción de comentarios. Era para ti como emprendedor, que siempre menciono esto, creo que todos los emprendedores le ponemos todas las ganas y hacemos un emprendimiento con todo el deseo de que funcione bien. Y te encuentras después con críticos de comida y blogueros que con un comentario te quieren destruir. Y ahí es ahí donde tú dices, nadie hace un emprendimiento queriendo cagarla, queriendo hacerlo mal, queriendo dar mala calidad, queriendo dar mala experiencia. Ahí es donde viene lo interesante del emprendedor. No sabes, le estás echando todos los huevos, le estás tratando de dar por donde puede ser. Y eso no sucede. Entonces empezamos a recibir mucho ataque. Pero fue una balanza bien rara porque era mucho odio de los televidentes o haters del programa. Sí, los haters de escritorio que nada más vieron no sé cuánto tiempo salió de grabación, 10 minutos, vamos a decir. Sí. Y se dejaron llevar ahora sí por lo que veían, pero evidentemente todo lo de atrás y todo el trabajo, como dices. Y te comento y reafirmo, poner un emprendimiento cuando tú lo sacas, dices, yo lo voy a tratar y lo voy a cuidar, es como una plantita y lo voy a regar y no lo haces con la intención de que va a fracasar. De hecho, hace poquito estaba hablando justamente con un Shark, con Marcus, saludos al buen Marcus, y él tiene un proyecto de NFTs donde constantemente le están preguntando qué onda con los NFTs, ¿no? Porque ahorita es un tiempo difícil, ¿no? Para esto. Y él dice, no, o sea, mi proyecto yo lo estoy haciendo con el afán de que triunfe. Ningún emprendedor va a hacer un proyecto que de primera instancia sabes que va a fracasar. Si no, pues ¿para qué lo empiezas? ¿No? Claro. Y justo viene a colación por lo que dices. Totalmente, o sea, al final creo que la gente se olvida de esa parte. Y el que no ha emprendido, pues desconoce todo el esfuerzo que hay detrás. Y al final sí éramos unos emprendedores que estábamos totalmente enamorados del proyecto y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de, oye, si llega invitación de tal grupo, porque empezaron a llegar más propuestas. O sea, al final Shark Tank nos puso en el ojo de todos en Latinoamérica. Y empezaron a llegar muchas propuestas de inversionistas, de me interesa tu concepto, le quiero invertir. Muchas ofertas de franquicia, de oye, me interesaría traer tu concepto a Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces nosotros decidimos pausar, o sea, ya dejamos de leer los comentarios negativos que estábamos teniendo en redes y enfocarnos otra vez en el emprendimiento. Es ahí donde viene el primer cambio. Después de Shark Tank 1 sale el primer socio, el que nos había invitado y el que fue con nosotros a la temporada. Él dice, me quiero enfocar ya en proyectos personales, voy a salir. Viene el primer así desbalance de seguimos o no con la marca, ya la teníamos nada más mi novia y yo, y decidimos seguir. Vamos a darle, o sea, sí nos gusta lo que estamos haciendo y al final encontramos en esa marca la oportunidad o la puerta para hacer cosas que nos apasionaban. Cuestiones creativas, cuestiones de repostería, nos gusta mucho la parte gastronómica, particularmente yo estoy muy involucrado en la parte de innovación y de creatividad, y esa era la puerta o la ventana para poder sacar todo eso que estaba en mi mente. Entonces decidimos seguir con la marca. Oye, ¿y cómo pasan de ese episodio a no sé qué temporada vuelven a grabar? Ahí la tercera temporada, ¿qué tanto pasó en su cabeza durante esa temporada de, pues que decían, quiero volver, pero no me quiero volver a parar ahí frente a los Sharks? ¿O por qué sí me voy a volver a parar ahí? ¿Qué pasó por su cabeza? Saliendo de Shark Tank, bajoneamos. O sea, bajoneando... Nos bajoneamos emocionalmente. O económicamente. No, emocionalmente. Porque al contrario, empezó a haber fue cuando más filas teníamos de venta. Pues ya la gente conocía el concepto. Era donde empezaban 2-3 horas de fila. Entonces, sí había un pico alto de venta, pero anímicamente leíamos los comentarios y nos bajoneaba. Hasta que decidimos hacer esa pausa y nos enfocamos. Sale el socio, nos enfocamos mi novia y yo en seguir creciendo la marca, buscamos el centro comercial, llega la primera oportunidad de hacer una franquicia, empezamos a hacer todo el proceso de franquicia, manuales y todo lo que conlleva, y abrimos la primera franquicia ahora sí en Guadalajara, y empezamos ya con un plan de expansión ambicioso para unos emprendedores de, oye, pues voy a salir de Monterrey, no sé qué es operar allá con una franquicia, toda la implicación legal y logística que eso conlleva, pero ya teníamos otra vez esa emoción
oye, está chingón, está funcionando, y empezamos a crecer. Y un día yo estaba en Guadalajara, porque íbamos a abrir el primer local en Guadalajara, y suena mi celular. Volteo, y era el nombre de la productora de Shark Tank. Y dije, chingado, ¿qué hice? Ya va a llegar una demanda, algo la cagué, dije algo que no era. ¿Contesto, no contesto? Pues déjame contesto. Hola, ¿cómo estás? Tal. Y ya. ¿Es ahorita un tiburón o no es la misma? No, la productora no fue Tiburón. Ah, ok. Era la productora. La que nos había invitado, habíamos tenido contacto, la que estaba enojada por todo lo que hicimos. No habíamos tenido contacto con la producción desde que grabamos. Ok. No sabíamos, cuando salió el episodio, yo no tenía ni idea si les había ido bien o si les había ido mal. No sabía nada. Nos enfocamos en crecer. Habían pasado como un año, yo creo, desde que grabamos. Pero cuando llega la llamada, pues obviamente sí te alarmas un poco y dices, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me estás buscando? Hola, ¿cómo estás? Empieza la conversación muy correcta. ¿Cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Platícame un poquito de tu experiencia. Y yo sí le dije, oye, muchas gracias por la oportunidad, nos gustó mucho. Fíjate que estoy en Guadalajara precisamente porque mañana aperturamos nuestra primera tienda fuera de México. Gracias por la exposición y tal. Y ya. Fuera de Monterrey. ¿Eh? Sí, fuera de Monterrey. Perdón, fuera de Monterrey, perdón. Y ahí es donde ya me empieza ya a decir qué bueno, qué padre, te platico un poquito, tu episodio fue de los más vistos, estoy agradecida con ustedes por haber aceptado la invitación, entre que sí, que sí no, y todo lo que sucedió de polémica, pues al final es televisión, pero qué bueno que les ha servido la plataforma que trajimos. O sea, al final sí tenían ellos la producción, pues hacer televisión, pero sí estaban interesados por darle un espacio a los emprendedores de México. Entonces, todo muy bien. Y yo, bueno, y ahora sí échame el bombazo, o sea, que la cagué, que hice mal. Y me dice, oye, ¿cómo ves si regresan? Y yo, ¿cómo? Me dicen, sí, regresan otra vez. Es común en Estados Unidos que hay emprendimientos que regresan, que ya se estabilizan un poquito, conocen otras cosas y vienen buscando otra vez a lo mejor una inversión ya con más solidez y demás. Nosotros ya teníamos muy claro que para poder crecer no era tan complicado. O sea, conseguir el dinero para abrir una sucursal, pues a lo mejor lo podía pedir a un tío, al banco. Y sí entendimos un poco que en el programa te tienes que desprender de mucho porcentaje para a lo mejor una cantidad de dinero que solo te va a permitir abrir una unidad de negocio. Y ahí fue donde ya teníamos claro que ese formato no era para nosotros. Y le digo, no estoy interesado, te agradezco mucho la oportunidad, pero déjame seguir con mi plan. No, es que sí me interesa que regresen. Y empezamos ahí a platicar y ¿cómo sí le hacemos? Debe haber algo que les interese para regresar al programa. Y le dije, mira, sí nos hemos dado cuenta que como emprendedores, y a lo mejor al ser tan pequeñitos y no ser una cadena, sí nos ponen muchas trabas para poder aperturar en centros comerciales o en otros lugares. Porque te piden mucho dinero, guantes o cosas que salen del presupuesto y como emprendedor pues a lo mejor no lo puedes hacer. ¿Guantes te refieres a? Es una cantidad de dinero que te piden por estar en la plaza. Ok. O sea, si quieres entrar en una plaza, págame tanto dinero solo por el derecho de poder entrar. Ok. Más el depósito en garantía y todo lo que te pide. Ya. Y como emprendedor pues no puedes. ¿Y qué pasa? Pues termina entrando una cadena en vez de un emprendedor. Esas son las complicaciones que teníamos. Entonces le decía, sí, porque me decía, a ver, imagínate que tuvieras que regresar. ¿Cómo, con qué condiciones regresarías? Y dije, bueno, a lo mejor sí me serviría tener a un tiburón que nos abriera la oportunidad de entrar a centros comerciales o que nos hiciera más fácil el camino. ¿Quién te interesa? Y ya fue cuando dijimos, Arturo. Híjole, Arturo no va a estar en esta temporada. Le dije, pues no, es el único que me interesaría por el tema de cómo está él conectado y tal. Hace un par de gestiones, déjame ver si invitamos a Arturo a ciertos capítulos para grabar, porque sé que no iba a estar en esta temporada como fijo. Y ya nos regresa la llamada y me dice, sí, ya lo invitamos, si aceptó, va a estar en ciertos capítulos y me voy a asegurar de que esté en el que tú estés. ¿Qué porcentaje estás dispuesto? Le dije, nada. No, es que no se puede. Y ahí fue cuando me dijo, medítalo y dime por qué crees que deberían de regresar a la televisión. Lo medité y dije, ya sé por qué quiero regresar. Queríamos remediar un poco o dar un mensaje a todos los emprendedores que nos habían tirado tanto hate y decirles, oigan, nadie te dice cómo emprender. Y nosotros no lo estábamos haciendo con ganas de hacerlo mal. O sea, al final queríamos dar ese mensaje de, oye, la vas a cagar un chingo, pero levántate, güey. O sea, sí se puede,
yo estoy abriendo una tienda fuera de Monterrey y solo queríamos regresar a la televisión para poder dar ese mensaje. Y, oye, pero ¿qué estrategia quieren? Voy a dar un porcentaje, un por ciento nada más. ¿Pero cómo? ¿Por cuánta cantidad? Pues lo regalo. No, es que no lo puedes regalar. Pues por $1. Oye, a ver, bueno, va. Y ya, acordamos que sí íbamos a hacer ese tipo de deal. Y ya yo me pongo a plantear con mi esposa el pitch de qué queremos decirle a la gente. Era como yo lo veía más como esta ventana para decirle a la gente, se puede. Y si la cagas, no pasa nada, levántate. Tuvimos la oportunidad de que nos dejaron participar mucho en la creación de ese pitch de la tercera temporada. Le dije, quiero que todo el escenario sea exactamente igual, sin las imágenes que tenían derecho a autor, que nos habían complicado ahí. Para que no haya problema. Oye, hablas del pitch. Una pregunta porque yo no sé. ¿Ellos ya te dan el pitch? No. ¿O tú lo haces y tú se los llevas y ellos te lo... ¿O cómo es ahí? Porque dices, nosotros nos dieron libertad para el pitch, pero ¿cómo funciona ahí realmente? Voy a hablar desde mi punto de vista, cómo fue con nosotros. No te dan el pitch, o sea, nada más te dan las reglas y te dicen, oye, tiene que durar tanto, tiene que hablar de tu emprendimiento, el tema de la inversión. Yo lo único que pedí ahí era que si podíamos hacer el pitch sin mencionar a la marca desde el inicio, porque mi idea era regresar con el mismo escenario, pero que todo estuviera cubierto, que estuviéramos con las mismas máscaras y con con la misma vestimenta, pero que primero apareciéramos la primera mitad del pitch, que es cuando explicas el emprendimiento, yo poder dar este mensaje del emprendedor mexicano. Entonces, sí me dan oportunidad sin que tuviéramos que mencionar nosotros The Secret Donut Society, somos donas y tal, porque ya lo habíamos hecho. Sí nos dan oportunidad. No lo tienes que mandar el pitch ni nada. Simplemente en una llamada le platiqué, le dije, esta es la intención, vamos a hacer esto la primera mitad del pitch y la segunda ya nos vamos a quitar todos los disfraces, vamos a descubrir el escenario como tal cual y ahora sí nos presentamos. Somos Secret Donut Society y ya hemos estado aquí antes. Y ya fue como se dio y ahora sí empezamos en la parte de la negociación. Ya habíamos hablando de... Cuando hicimos el pitch, vimos el capítulo 1 y tomamos todas esas frases que nos habían dado de recomendación los tiburones de emprendimiento, de tú vienes buscando dinero y no resultados, tú vienes esto, y los transformamos. Entonces sí dijimos, hoy yo no vengo buscando dinero, vengo buscando que alguien me ayude a crecer. Entonces, ya cuando empezamos a negociar decimos, quiero el expertise de uno de ustedes. Y lo único que busco es que me ayuden a crecer el proyecto y estoy dispuesto a dar el 1% por el peso. Y fue cuando se hizo otra vez polémica. Pero creo que tenía que ser así, ¿no? La marca era así de disruptiva y tal, entonces era el tipo de juego que queríamos hacer. Y al final, sí, en esa tercera temporada, yo le decía a mi esposa, si logramos, después de la primera mitad del pitch, en donde hablamos del emprendedor mexicano, que reconozcan este valor del que la vas a cagar y que levantarse está bien, ya está chingón. Y pasó. Ya empezaron a decir, oye, son las mejores zonas de México, este es el emprendedor mexicano, el que se cae y se levanta. Dije, ya chingamos, ya nos podemos ir de aquí, pase lo que pase. Y al final sí se supone que terminamos una negociación con Arturo, que es el que nos da el peso. Y él nos proponía, decía, pues es que 1% no es nada, o sea, déjame entrar y vamos viendo cómo te voy ayudando para crecer y me vas soltando un poquito más de porcentaje. Al final, después, tras bambalinas, sí conocemos a Arturo, qué padre su emprendimiento y tal, pero decidimos no seguir. No seguir. O sea, ya con el seguimiento que nosotros teníamos, veíamos que no era tan necesario seguir. O sea, dijeron, vamos a hacerlo al estilo punk, do it yourself. O sea, sí está chida la ayuda y pues no está nada de malo, ¿no? Al final del día, qué chido que alguien venga y meta mano a tu emprendimiento y a tu producto en esta vez, pero creo que traen mucho la escuela de si ya venían vendiendo desde las cajuelas del auto, pues podemos hacerlo nosotros, ¿no? Sí, yo creo que fue como nos quitamos esa espina, nos relajamos y dijimos, bueno, y sí hicimos, porque después del programa sí te busca la gente del tiburón con el que vas a firmar, y ahora sí empieza ya un tema más del due diligence, de ver de si es verdad los datos que me das, porque tampoco se van a meter a invertir si de repente tú dijiste, mi empresa está evaluada en tanto y al final no. Y ya sí hicimos toda la negociación, dejamos correr todo el proceso y al final nosotros tomamos la decisión que no. Sí nos costó porque decíamos, a lo mejor estamos perdiendo una oportunidad buena de crecer. Se nos hacía un poco agresivo el deal que hacían tras bambalinas. Y ya, hicimos una plática muy, muy honesta en donde decidimos
no seguir, pero que agradecíamos mucho la oportunidad. Qué chido. Y creo que sí recuerdo mucho. De hecho, ahorita lo estaba viendo en la mañana el episodio y hablaba, o sea, llegan completamente diferente. Creo que es el otro lado. O sea, sí me sorprendió como ver primero el episodio, el número 1, y ahora verlo en la tercera temporada, ¿no? O sea, sí, este cambio, creo que al final del día sí lleva el mensaje que quisieron transmitir. Y bueno, no sé, al día de hoy, cómo está formado, o sea, ya con todas estas, como mencionabas en un principio, estos errores que nos llevaron a lo que somos el día de hoy, estos aprendizajes en la televisión, en las redes sociales, porque están muy presentes en redes sociales, ¿cómo pasan de eso a lo que están haciendo al día de hoy? O sea, ¿qué es lo que hacen ahorita en un futuro? ¿Cómo están estructurados? Mencionabas que ya no nada más son donas. ¿Qué es The Secret Donut Society al día de hoy? Sí cambió. La otra parte que no te dicen del emprender es la parte de socios. Okay. Con los socios que teníamos cuando fuimos a la tercera temporada, empezamos a tener muchos conflictos. No compaginábamos con la manera de pensar y con la visión de la marca, pero se volvió muy complicado, al grado que mi esposa y yo nos vamos a vivir fuera. Yo me voy a hacer una maestría en creatividad, en donde empiezo sí a meter el proyecto de investigación fue sobre la marca de las donas, pero sabíamos que todo eso que yo había aprendido no lo iba a poder aplicar porque había conflictos con socios. Entonces, regresando a México de esa maestría, decidimos donar la marca, porque era nuestra única manera de poder tener libertad creativa y poder seguir creciendo e inventarnos otra cosa, porque teníamos un conflicto con los socios con los que fuimos a la tercera temporada. Donar la marca, ¿qué es donar la marca? Regalar mis acciones. O sea, sí entiendo. Ah, ok, pero sigue siendo... O sea, tú te sigues encargando de la parte creativa, ¿no? Hoy sí. Es que la historia es... Tenía conflicto con estos socios. Ok. Ni uno quería ceder, ni quería salir. Pues no. Sí. Obviamente nosotros, mi esposa y yo, no queríamos salir porque era lo que habíamos creado, el esfuerzo y todo. Son los fundadores, ¿no? Sí. Habíamos visto muchas posibilidades cuando estuvimos allá en España trabajando sobre la marca y tal. Y había un pico de emoción alto de, tiene potencial, pero no nos van a dejar hacer absolutamente nada de lo que traemos. Okay. ¿Cómo le vamos a hacer para poder aplicar todo esto que tenemos? Al final fue un ejercicio de desprendimiento. Dijimos, ya pasó. Vamos a dejarlo, vamos a soltarlo, vamos a regresar a México. Hablamos con estos socios y les decimos, aquí está la marca. No nos estamos poniendo de acuerdo. Tú opérala y yo dame mi libertad, déjame salir y yo vuelvo a emprender y hacemos otra cosa. Yo fui el primero que decidió ese desprendimiento, se lo platico a mi esposa, primero fue de, oye, no, ¿por qué? Hasta el final del viaje me dijo, vamos a volver a empezar desde cero, no pasa absolutamente nada. Vamos a hablar con los socios, se las cedemos. Primero que sí, y luego fue un no. Gracias al programa llegan muchos inversionistas, llegó otro grupo grande en donde dijo, me gusta tu marca, me la quiero llevar a Estados Unidos y al mundo para que puedan conocer el producto mexicano y tal. Y a este inversionista o este grupo, yo creo que estaba muy enamorado del proyecto y del concepto y nos conoce a nosotros los fundadores como emprendedores y dice, no entiendo por qué se quieren salir. Si ustedes crearon esto y tal, y le dijimos, ya no podemos con esta sociedad, no sabíamos cómo hicimos este contrato, que es lo que digo, que no te dicen cómo emprender también en esa parte de cuestiones contractuales y demás. Y él decide, yo les quiero ayudar, pero quiero que ustedes se queden. ¿Qué necesitan hacer? Y yo, estábamos ya tan negados a, no estamos funcionando con ellos, necesitamos que lo saquen y que nos sumen a nosotros. Déjame ver si podemos hacer eso. Al final se logra, salen estos dos socios que no nos entendimos, que también nos dieron mucho aprendizaje de cómo sobrellevar una relación laboral. Y entramos con este grupo nuevo. Este grupo nuevo vino a darnos otro boost de energía, entendían muy bien la marca, estos socios entienden muy bien hacia dónde lo queremos llevar, cómo habla la marca, que el tono es más disruptivo, porque los otros socios querían ser muy políticamente correctos, el diseño no les encantaba, la comunicación se les hacía muy arriesgada, entonces nos querían transformar lo que estábamos haciendo y estábamos perdiendo el alma de quién era la marca y ya no estábamos dispuestos y demás. Y ya, con este grupo ahorita tenemos un año
No, perdón, firmamos en el 2020, pero se vino la pandemia. Ese año de pandemia nos sirvió para reestructurar, reorganizar objetivos, visión, hacia dónde lo queremos llevar, cómo crecer. Yo me dedico ahora sí a toda la parte creativa de comunicación, de nuevos productos. El grupo nos ayuda en toda la parte operativa, administrativa. Y decidimos abrir una nueva sucursal aquí en Monterrey, en una plaza. Vamos a abrir nuevos modelos de tienda. Ahorita estamos en un proceso de crecimiento estratégico en donde estamos gestando nuevas ideas y prototipos de tienda para poder expandir y salir ahora sí de México. Con el mismo concepto de... Todo igual. Todo igual. Todo igual. Oye, digo, entiendo lo difícil, pues es que como una planta, como un hijo, o sea, pasarla a alguien más, pues es doloroso, ¿no? Sí. Pero a veces tú dices, bueno, es lo mejor para, no sé, para esta persona que yo aprecio mucho, y tal vez soltar significa crecer, ¿no? Para ambas partes. Y ahora que mencionas la parte creativa, mencionas que hiciste un máster o que Sí. te especializaste en esta parte de creatividad. Me comentabas justamente que ahora te dedicas solamente a la parte creativa y no solo de Secret Dawn, ¿no? Creo que das, asesoras a muchas, no sé si lo puedo decir, como muchas marcas relacionadas al branding. No sé si sea eso lo que te orientas o qué más envuelve todo eso. Sí, tengo una maestría en procesos creativos, que sí, el programa estuvo gestado por un chef bastante reconocido que transformó la industria de la gastronomía, que se llama Ferran Adrià, que para mí era algo inalcanzable. Veía los libros de él y me gustaba su proceso creativo, leía de lo que había hecho y transformado. Hoy los mejores restaurantes del mundo rateados por estrellas Michelin o por el 50 Best han salido de este cuate de Ferran Adrià. Y él lanza un programa de maestría de creatividad en Barcelona con una escuela de diseño que no tenía que ver con la gastronomía, sino tenía que ver con el proceso creativo como tal. Solo se hicieron 2 ediciones de ese programa. Yo no entré al primero, entré a la segunda generación. Y sí juntan a 7 personas de industrias totalmente distintas para poder como entender o extraer cómo es el proceso creativo, entender la creatividad desde el punto más técnico. Y cada quien lo iba desarrollando en su emprendimiento o en su proyecto. Entonces, yo ahí ya empiezo a ver un panorama más amplio para mí como profesional, en donde estaba la parte creativa y de innovación. Regreso a México. Cuando decidimos donar la marca, yo empiezo a trabajar para una consultoría creativa de innovación que pertenecía a un grupo de tecnología grande en Estados Unidos que trabajaban para compañías del Fortune 500. Y ahí empiezo a entender cómo esta parte profesional, empiezo a agarrar muchísimo más confianza en toda esta parte profesional, y ya después me dedico full time a las donas y empiezo a hacer ahora sí consultoría creativa más local en temas generales de innovación, creatividad, marca. Sí, ahorita está relacionado más en la parte de comida o de retail, pero... Sí, que es su área, ¿no? O sea, vaya su especialización, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo soy médico, pero no soy ortopedista, ahora soy ginecólogo. Al final del día conozco el tema. Y qué mejor que ahora sí la experiencia que ya vienen cargando en esta parte de la repostería. Hermano, ya estamos llegando a la parte final. La verdad es que se me ha ido súper rápido y he estado aprendiendo muchísimo y espero que ustedes también. Me gustaría preguntarte algo, algunas preguntas, valga la redundancia, súper puntuales. Sí. ¿Algún consejo o qué crees que fue lo que te sirvió a ti a la hora de emprender o qué crees que no te sirvió a ti a la hora de emprender? Sobre todo para aquellos que quieren, ahorita van saliendo de pandemia y no es que haya acabado ya, todavía existe el COVID para la gente, pero fue un periodo muy difícil y tal vez oscuro para algunas marcas. ¿Ustedes cómo lo vivieron y qué aprendieron que alguien pueda sacarle provecho a su experiencia? Mira, yo creo que de manera general, el emprender es una carrera larga y de constancia, y puede sonar bastante cliché, pero no te puedes dejar caer en la primera que se viene un obstáculo, y que es ahí donde te das cuenta. O sea, si te dejas caer en la primera es porque no estabas tan casado con tu emprendimiento o con lo que estabas haciendo. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros? El ser tan constantes y el regresar. O sea, se vale bajonearte y decir esto no está funcionando, pero es regresar y ver todo el panorama muy claro y qué hay bueno, qué hay malo, qué he deshecho, qué sigo y a qué le tengo que dedicar para poder llegar a donde quiero llegar. O sea, sí, como planificar bien, que al final nosotros empezamos de un accidente, lo fuimos estructurando, fueron surgiendo cosas buenas. Entonces yo lo que hago es, o lo que hicimos,
fue empezar a tomar las cosas buenas que iban sucediendo para agregarle valor a lo que estábamos haciendo y ser constantes. Súper constantes, que era lo único que nos iba a llegar o nos ha acercado a donde queremos llegar. Chido, chido. Me encanta lo que dices porque me identifico completamente y pues me hubiera gustado también saber ese tipo de cosas a la hora de emprender, que sobre todo ahorita no es fácil. Probablemente estamos en uno de los tiempos más, no quiero decir peores, pero complejos para iniciar tu propio negocio. Y en la comedia hay un dicho que, bueno, por ahí dicen, si logras hacer comedia en Monterrey, puedes hacerle casi en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Creo que también si logras sacar ahorita un negocio en este periodo de tiempo post pandemia, vas a poder con muchas otras cosas. No quiere decir que sea seguro, que el día de mañana ya la tengas comprada, pero sí creo que hay mucho aprendizaje y como dices, pues hay que buscar y empaparnos ahora sí de gente que está en el medio. Inspiraciones. ¿De dónde toman ustedes sus inspiraciones para, ya sea para los nombres de las donas, que no hemos tocado eso, o los nombres de las donas, o a ti, hay alguien o algo que te inspiró específicamente a la hora de crear? Yo creo que la inspiración, ya después de que estudié creatividad y tal, viene mucho de las memorias y de tu trayecto y de lo que has vivido y eso va marcando. Obviamente todo el tiempo estamos consumiendo. Como una persona creativa todo el tiempo estoy consumiendo diferente contenido, de diferentes ramas, industrias. Trato de acercarme mucho con gente, preguntar mucho, estar con, no mentores, pero sí perder ese miedo a, oye, tú sabes de esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste? Entonces creo que la inspiración se da en el día a día. Todos los días estoy buscando algo, anoto mucho, voy viendo, y al final siempre cuando vamos a generar una idea pensamos cómo podemos hacer que esta idea sea memorable y que la gente la quiera compartir. Entonces, y siempre decimos, si la idea que vamos a generar no nos tensiona o nos asusta, no la sacamos. Regrésate. Tiene que llegar a ese punto en donde diga, chingado, ¿la saco o no la saco? Si eso me genera, va, dale. Y puede salir bien y puede salir mal. Sí. Pero inspiración diaria y mentores, gente, memorias. ¿Los nombres de las donas? Los nombres de las donas en un inicio nacieron porque teníamos que buscar algún tipo de relación con el producto que estábamos poniendo. Al final fue un experimento también cuando nacieron queríamos dejar algún tipo de misterio secreto en la dona, pensando que nadie lo iba a descubrir. Ejemplo, en un escrito una vez leímos una nota periodística de que a John F. Kennedy le gustaban mucho las galletas Oreo. Entonces nuestra dona de galleta Oreo se llamaba KFJ o JKF, perdón. Ahorita ya lo invertimos el nombre porque le alteramos la dona, pero al final queríamos que cada dona tuviera un misterio. Un cuate en Reddit descubrió todo y lo publicó. Esta dona significa tal y son unas coordenadas que si pones en Google Maps te sale una estrella y no sé qué. Esta dona que se llama John Brauer es el gordo más gordo en la historia del mundo. Entonces, simplemente era eso. ¿Cómo podemos hacer que continúe el chisme? No lo mencionamos, pero ustedes se hicieron virales en Reddit. Sí. Ustedes creo que aparecieron ahí en la parte de comida, ¿no? Y de hecho también eso dio mucho de qué hablar. No sé si fue antes de aparecer en el programa o después, pero se habló mucho de eso también. Ese fue el boom. Sí. Gracias a esa publicación salió a las 2 semanas de lo que habíamos empezado la marca. Un cuate en Monterrey compró una caja de donas de 9, le tomó una foto, la subió, acaban de abrir una tienda local de donas en mi ciudad y se empezó a hacer muy viral porque la gente pensó que estaba en Monterrey, California. Entonces había muchos comentarios y ahí fue donde un cuate descubrió todos los nombres de las donas y los descifró. Y luego ya empezaron, oye, pero es que no la encuentro, está en secreto. Y ya un cuate pone, no, es que están en Monterrey, México. Gracias a ese post se viralizó y empezamos a crecer. El poder de las redes sociales. Está cabrón. Hermano, ¿hay algo que te gustaría agregar de lo que tocamos o lo que no platicamos que se nos esté pasando? No, yo creo que al final tú planeas algo. O sea, yo en mi vida me imaginé que me fuera a dedicar a hacer donas y que las donas me iban a dar algo que me apasiona tanto como la creatividad y que me pueda dedicar a ello y que pueda vivir de ello. Entonces, creo que el dejarte ir y fluir y ser constante vale la pena. Qué loco, qué loco. ¿Qué se viene para The Secret Donut Society? ¿Qué se viene? ¿Lo que puedas compartir? Sí, estuvimos en un periodo de prueba de 1 año aquí en Monterrey, haciendo una tienda escuela en donde estábamos generando prototipos de
de tienda, de experiencia, de manuales, de recetas, de procesos. Vamos a aperturar un prototipo de tienda nuevo que es una especie de kiosco, igual con secrecía, en un centro comercial. Vamos a reabrir nuestra tienda en Ciudad de México. Esperamos crecer ya más en Ciudad de México con más sucursales. Y queremos probar este 2023-2024 en Ciudad de México para ya poder hacer una tienda en Estados Unidos, yo creo. Órale, qué loco. Ahorita están Monterrey. Monterrey y Ciudad de México. Nada más. Nada más. Ok, perfecto. Qué loco. Recuerdo, es que me empiezo a pensar las veces que yo iba a la primera sucursal y cómo han evolucionado. Me da mucho gusto porque también ya te conozco un poco y hemos platicado acá atrás y sí veo que eres Jimmy, una persona bastante creativa en ese sentido, y como ver lo que han crecido y todo lo que han pasado, pues qué chingón, ¿no? Porque al final creo que eso refleja al espíritu del emprendedor. Hermano, 2 preguntitas antes de irnos que siempre le hago a todos los invitados. Número 1, ¿qué te gustaría saber a ti o en la parte del negocio al Jimmy de 15, 16 años que supiera en ese entonces, que ahora sabes y que te hubiera gustado saber en ese entonces? ¿Qué me hubiera gustado saber? Me hubiera encantado saber, o sea, al final no cambió nada, pero me hubiera gustado tener más apoyo o haber buscado más ayuda, no tener ese temor de preguntar y saber que es un proceso y que las cosas van a suceder. O sea, al final creo que de niño empiezas o de joven tienes muchas dudas, muchas inquietudes que por temor o por cualquier cosa no te atreves o no preguntas, y creo que ahí te puedes empezar a estancar o te puedes llevar a una vida, a un estilo como bastante tradicional. Yo al final no, la curiosidad me llevó más a indagar o explorar, pero me hubiera encantado tener a alguien que me dijera, vas bien, dale, no pasa nada, esa curiosidad que tienes, explótala, explórala. No sé, me hubiera encantado que me hubieran incitado más a explorar la creatividad o la curiosidad. Siento que me limitaba un poco la gente, mis papás, la sociedad. Ya. Y la otra pregunta, ¿cuántas donas nos vas a regalar? No te creas, no te creas. La otra pregunta es, ¿qué te gustaría que la gente supiera sobre lo que haces y cómo te desenvuelves en el aspecto de la comida, en el aspecto de la creatividad? ¿Qué te gustaría ¿qué te gustaría compartir si tuvieras la atención de todo el mundo durante 30 segundos? Que sepan algo, alguna reflexión, algo que les quieres compartir, que sepan y que lo pongan en práctica. Ay, güey. ¿Qué me gustaría que supieran? Perdón, me quedé en blanco. Se vale. ¿Puede ser alguna reflexión o algo que quieras compartir desde tu expertise? Creo que voy a ser muy insistente en lo mismo. O sea, yo pasé por un camino bastante tradicional, hasta después de graduado, porque estudié arquitectura, me decidí a explorar otras ramas y otras cosas. Me encantaría decirle a la gente que eso que te llama, que te mueve dentro en las entrañas, síguelo. O sea, sí síguelo, porque si no creo que puedes tener una vida bastante infeliz yendo por el camino que tiene que ser. Yo me tardé y creo que cada vez lo voy descubriendo más y voy literal dejándome y permitiéndome explorar lo que me mueve. No sé, eso. La importancia de la salud mental, hablabas de hacer lo que te hace feliz y pues al final del día, yo soy doctor, pongan siempre su salud mental y lo que yo siempre les digo, hagan lo que aman y no lo que tienen que hacer, entre comillas. Para la gente que nos escucha, no hagan lo que se supone que tienen que hacer, hagan lo que los llena. Y me encantó. Este episodio de verdad me ha gustado mucho porque hemos sido muy disruptivos en lo que nos compartes, y el podcast, pues es el podcast del Dr. Micas, soy yo. Pero estoy considerando en ponerle podcast disruptivo porque hablamos mucho con mucha gente muy disruptiva en sus áreas, y creo que qué mejor ejemplo que tú, hermano. Así que muchas gracias, Jimmy, por estar aquí. ¿Tus redes sociales, si nos puedes compartirlas? Te paso la marca, son @The Secret Donut Society. Okay. En todas, en Twitter, en Facebook, Instagram, TikTok, estamos tratando de explorar. Ahí estamos cocinando un lanzamiento raro. Ya, ok. Para que me inviten, ¿eh? Yo quiero ser parte de sus cosas raras. Sí. Bueno, son medio raro, pero sí. Cuando pichamos la idea, la gente, ¿por qué van a hacer eso? Pero bueno. Va, perfecto. Pues esperemos que les haya gustado este episodio. Comenten si les gustó, si no les gustó. Vayan a seguir a Secret Donut Society y prueben las donas. Sí. Esto no es comercial pagado, pero pruébenlas, están muy buenas, y pues nos estamos viendo. No olviden suscribirse, comentar, compartir con sus amigos y pues todas esas cosas que alimentan al algoritmo, que nos ayudan bastante. Así que nos estamos viendo. Bye.